Juan 1, del 1 al 5, el Evangelio de el apóstol Juan. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Bueno, el principio, ¿verdad? Es como... yo creo que Juan dice, vamos a empezar desde el principio. Si tenemos que contar, ¿qué es esto del Evangelio? ¿Qué es esto que ha pasado? ¿Verdad? Había un propósito. La verdad es que no se ponen de acuerdo cuál era el propósito por el cual Juan escribe el Evangelio. Claro, yo sí sé cuál es el propósito, y no porque sea más listo los demás, sino porque es evidente. El propósito del Evangelio era la voluntad del Espíritu Santo, inspirarle para decirnos lo que tenía que decir. En su mente y en su eso, ¿qué pasaba para que el Espíritu Santo lo utilizara? Yo qué sé, ¿cómo lo podemos saber, verdad? Pero ahí las mentes humanas ahí empiezan a decir, pero es que Juan quiso complementar los otros evangelios. Es que Juan estaba intentando mostrar a los judíos que Jesús era Dios. Es que Juan... Y se ponen a dilucidar y empiezan ahí a... Y es quitarle la importancia a este tremendo testimonio de un hombre que conoció en persona a Jesús, que pudo recostar su cabeza, ¿verdad?, en Jesús, que escuchó su voz, que vio sus milagros, que participó de la transfiguración, que participó de tantas cosas, porque era uno de los elegidos que Jesús, de los tres, vamos, tengo 3 testigos, vente conmigo. Que vio cómo le crucificaban, estaba en la cruz, abajo, Juan, esta es tu madre. Que vio cómo le enterraban, que vio cómo al tercer día estaba vivo y tenía sus heridas, que vio cómo subía al cielo en una nube y los ángeles decían, ¿para qué miráis para arriba? El que vino vendrá. Que estuvo el día de Pentecostés con las lenguas de fuego recibiendo al Espíritu Santo. Que sufrió, como todos en la iglesia de Hechos, ¿verdad?, la persecución. Que vio la expansión del Evangelio, cómo empezó a moverse la iglesia y el cuerpo de Cristo. Que presenció lo que va a ser el final y escribió el libro de Apocalipsis. Escribió un evangelio. Gracias, Juan. Gracias por haber sido usado por Dios para que ahora nosotros podamos de primera mano. Entonces, ¿cómo empezar un libro? Si tú hubieras sido Juan, ¿cómo hubieras empezado el libro, verdad? ¿Cómo hubieras empezado el Evangelio? Los demás empiezan un poco con la historia de... Uno empieza con la historia de María, de cómo viene. Otros empiezan un poco más para arriba, ¿verdad? Lucas empieza desde que Adán. ¿Cómo empieza Juan? Desde antes de la creación del mundo. En parte es como si estuviera cogiendo el libro de Génesis. Sabéis que Génesis significa principio, ¿verdad? Y está diciendo, en el principio. En el principio. Pero para expresarnos algo que, digo, mentalmente, nunca llegaremos a entender. Porque no estamos preparados para entender esto.
Somos seres creados por un ser no creado. Si le podemos decir ser, porque no es ser, es Dios. No es un ser. Ser somos nosotros porque nos ha hecho. Pero Él no es creado. Entonces dice que en el principio. Entonces voy a leer, esto que voy a leer ya es diferente a lo que leíamos anteriormente. Esto es parte de la inspiración. Luego formará parte de un librito también del Evangelio de Juan, como estamos haciendo. ¿Ok? Si fueras el apóstol Juan y tuvieras que escribir un evangelio, ¿cómo comenzarías? Tenemos que comprender que no se trata de un proyecto propio. Es el trabajo de inspiración del Espíritu Santo. Juan tenía muy claro lo que necesitaba decir. Como vimos en la introducción, su objetivo era que sus lectores creyeran que Jesús era el Cristo. Este es el objetivo. La gente busca, escribió por esto, y él mismo lo dice en el capítulo 20. Dice, ¿cuál es el motivo por lo que escribe? ¿Por qué escribe? Dice, el motivo es para que los lectores creyeran que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y de esta forma pudieran recibir vida eterna en su nombre. El Evangelio de Juan solo tiene un propósito. Cualquier evangelio. Que las personas puedan llegar al lugar donde Jesús pueda salvarlos. ¿Y cómo se llega? Cuando la gente cree que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando esto sucede, la vida ha entrado en las personas y ahora tienen vida eterna. Seguro, sin perder, y lo vais a ver en todo el Evangelio. Juan tenía conocimiento de quién era Jesús. Vivió junto a él, lo vio morir, lo vio resucitar, lo vio ascender en una nube al cielo, recibió su bautismo en Pentecostés y con ello el Espíritu Santo. Ahora era necesario comunicarlo al mundo con el fin que, mediante su testimonio, pudieran creer en Jesucristo. La humanidad se enfrenta a un gran conflicto. Nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios. Debido a nuestra naturaleza, no podemos comprender la naturaleza divina, por lo que nos enfrentamos al sistema natural de comprensión humano, el cual se encuentra incrédulo y depende de las evidencias para modificar sus razonamientos. Por otro lado, somos esclavos de una criatura espiritual superior a nosotros que nos engaña y pretende destruirnos. Este es el conflicto que tiene el hombre cuando nace en este mundo. Es muy diferente acercarse al Evangelio de Juan, ya renacidos en Cristo, que sin haber alcanzado aún la salvación. Dos posiciones. O te acercas, todavía no eres salvo y estás leyendo el Evangelio de Juan. Yo sé el que más recomiendo. Cuando alguien está ahí y dice, ¿qué puedo leer de la Biblia para poder conocer a Jesús, para conocer el Evangelio? Yo les recomiendo el Evangelio de Juan. ¿Ok? El de Mateo también está muy bien, ¿no? Y el de Marcos y el de Lucas, pero el de Juan es el más recomendado. Entonces es muy diferente ponernos a ver el Evangelio ya en Cristo, que vamos a entender mucho más que si todavía estamos fuera de Cristo. Queremos acercarnos a Él, pero nuestra comprensión y nuestro corazón no nos permite acercarnos del todo, porque necesita el Espíritu Santo convencer a esas personas de su naturaleza y hacerles ver que no se pueden acercar por su propia cuenta, por mucho que lo intenten. En realidad, lo que hace el Evangelio es un trabajo de frustración. No puedo llegar a Jesús. Y cuando llegan a ese lugar, que es un lugar donde ya está preparado, Jesús los salva, ponen la fe y entienden que ahora ya están en Cristo. Ya son salvos. Han nacido de nuevo, tienen vida eterna. Las personas comprenden que todas las cosas tienen un principio. Génesis 1:1
habla del principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí Juan comienza con algo más difícil de entender. En el principio, la palabra ya existía, Logos, la expresión divina, el Verbo, Cristo. ¿Desde cuándo existía? ¿Quién lo creó? Unas preguntas razonables para quien se encuentran en un sistema cerebral lógico. Puedes hacer tantas preguntas como quieras, pero no debes responderlas fuera de lo que el texto dice. Que tengas dudas, que no entiendas o no conozcas las respuestas, no te da derecho a inventártelas, por mucho que encuentres lógico y razonable el cuestionamiento. Es esencial tener en cuenta que no se puede interpretar los textos bíblicos. Está prohibido interpretar. La palabra solo tiene una verdad y esta solo puede ser revelada por el autor de la misma, el Espíritu Santo. Según el texto, el Verbo ya existía antes de que se creara este mundo. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? La siguiente frase genera un mayor conflicto para aquellos que lo leen de manera razonable. El Verbo, la palabra, Cristo, estaba cara a cara con Dios. Sin embargo, no son dos, sino uno solo, un solo Dios. ¿Cómo puedes entender esto bajo el razonamiento de la vida o según estipula la ciencia? Dos no es uno. Por más que le demos vueltas, ¿verdad? ¿Comprendes ahora por qué es tan complicado creer en Dios a través de la lógica después de leer esto? En realidad, la gente que se acerca a la palabra con un estado crítico, ¿verdad? De querer entender, de querer razonar, de querer poner a través de lo que se conoce, la ciencia. Cuando leen esto, dice, esto es una locura. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto es totalmente ilógico, irracional. Y efectivamente, es irracional porque es divino. No tiene nada que ver con lo racional, con lo razonable. La religión y la necesidad de encontrar un razonamiento lógico ha modificado el texto. Algunos, como los testigos de Jehová, le han puesto un artículo en el original que no existía. Para decir que el Verbo era un Dios, distinto al que con él estaba. ¿Cómo es posible que la creación de Dios pueda ¿Cómo es posible que la creación de Dios pueda entender cómo es el creador? ¿Cómo nosotros lo creado vamos a entender al que nos creó? Si esta es la base que te impones para creer en Dios, comenzarás mal. En ningún lado indica que tengas que entender cómo es Dios, que puedas comprender su naturaleza, que puedas alcanzar con tu mente finita la inmensidad de su eternidad. A Dios nadie lo creó. Y este es el principio que Juan intenta mostrar en las primeras palabras de su evangelio. El Verbo es Dios, el único Dios, pero no único en una sola persona, ni con doble personalidad. No intentes comprenderlo, ya que excede al conocimiento que Dios nos dio. El Verbo, el que es la palabra, en el principio estaba con Dios. Participó en todas las cosas que fueron creadas. Nada fue hecho sin él. Al decir esto, Juan estaba mostrando dos pruebas de la deidad de Jesús. Primera, el creador de todas las cosas debe ser increado, y solo el Dios eterno es increado. Segundo, el hecho de que el Verbo sea el creador también verifica su deidad,
pues Dios se retracta así en toda la Biblia. En él estaba la vida. En griego, esta vida es zoe, refiriéndose a la vida espiritual, que los humanos habían perdido. Muy diferente a la palabra bios, vida, ¿verdad?, que se refiere a la vida física. Él es la vida, zoe, espíritu. Solo Dios existe por sí mismo. En un momento cambiante, donde todo lo creado deja de existir, en un momento dado, entender la naturaleza de Cristo, que nunca cambiará, porque siempre existió y existirá eternamente, fortalece nuestra fe. Él vino a darnos su vida, y esta vida la refleja como la luz de los hombres. La palabra dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Sin embargo, como era el principio de la creación, la tierra está inmersa en tinieblas. Las tinieblas no pueden entender la luz. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás se apagará. La luz es la vida espiritual que viene a los que nacen en Cristo. Nada han hecho para alcanzarla, solo esperar su llegada y dejarse iluminar. La luz es el Evangelio, que produce la vida en los que han esperado muertos en sus delitos y pecados. La luz es el contraste con las tinieblas de la oscuridad, de las mentiras y el pecado. Quien recibe la luz pasa de muerte a vida, de oscuridad a la luz de Cristo. Solo aquellos que se alejan de la luz a través de la incredulidad permanecerán en tinieblas. Al igual que en el texto de la creación del mundo en Génesis 1, la luz viene a ordenar todo lo que está desordenado, a llenar lo que estaba vacío y a iluminar lo que estaba en tinieblas. Esta es la presentación del Verbo, la palabra, que siendo Dios se hizo carne para rescatarnos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1, 2. Solo aquellos que reconocen su necesidad de salvación se expondrán al Evangelio de Juan con una mente preparada para que el Verbo, la palabra, trabaje y los sitúe en el lugar necesario para que la luz, Cristo, pueda alcanzarles y hacerles nacer para vida eterna. No vamos a estar solos. Los enemigos de Dios, que son los enemigos de todo lo creado por Él, estarán lanzando sus dardos de fuego, mentiras y objeciones, para que no se crea lo que el Verbo ha dicho. De ti depende creer las mentiras de la oscuridad o dejarle alcanzar por la luz de Dios. Es tan sencillo como seguir exponiéndote a la palabra. Al final, la luz hará el trabajo que vino a hacer al mundo. Yo recuerdo cuando escribí el librito, hace mucho tiempo ya, fue mi primer libro serio, el Génesis para todos. Tenía la intención de escribir, mi ministerio era con los niños, había aprendido muchas cosas con los niños, amo a los niños, y tenía la intención de escribir algo para que les beneficiara a los niños. Claro, escribir algo para beneficiar a los niños es escribirlo para los padres, que son los que tienen la responsabilidad de los niños, o los maestros de la escuela dominical, las personas que están en ministerio con los niños.
Porque escribir a los niños, que puedes escribir un cuento, pues, pero no lo mismo, ¿no? Entonces, si yo quería beneficiar a los niños, tenía que escribir algo. Y recuerdo que cuando yo estaba estudiando el libro de Génesis, al principio de la salvación, ¿no? Me impresionó tanto cómo Dios se comunicó conmigo a través de ese libro, de Génesis, que dije, wow, esto tengo que mostrárselo a la gente para que la gente pueda disfrutarlo y si tiene niños, que también pueda compartirlos con ellos. Por eso lo llamé Génesis para todos, no solo para los padres y los que están con ellos, sino que para todos. Cuando yo empiezo con Génesis 1, es distinto enfrentarse a Génesis 1 mostrando como si fuese un libro de historia que nos está hablando de cómo creó Dios el mundo. Que es un poco absurdo, ¿verdad? Él ahí. Ahora esto, ahora ponte esto. Como se lo contamos a los niños, parece como que a nosotros no nos gusta mucho porque nos gustaría mucho más científico, mucho más real, ¿verdad? Choca un poco con todo lo que hemos aprendido en los colegios de la transformación y todo esto, ¿ok? Pero cuando yo lo veo, digo, Génesis, principio. Cuando me acuerdo de Juan y veo, Juan, en el principio. Ah, pero aquí no es el principio del mundo. Aquí es un principio de mi mundo. Entonces, lo puse para mí. Este era el principio. Y digo, wow, vamos a ver. Y en realidad se asemeja mucho, ¿verdad? La luz, la palabra, todo esto están involucrados tanto como en la creación de Génesis 1 como en Juan 1. El principio. Nosotros tenemos un principio en esta vida. Ese principio es una alegría para los padres. Cuando nace un niño, ¡ay, qué bonito! A ver, ha nacido con todo bien, está sano, está ¡guau, genial, qué bonito! Le ponemos un nombre, ¿verdad? Le cuidamos. Pero ha nacido, no dificultoso, pero nace con una naturaleza pocha. Todos nacemos así. El niño es egoísta de por naturaleza. No sabe si su mamá tiene que estar descansada, le duele la cabeza, si su papá tiene que ir a trabajar, tiene hambre, tiene gases, tiene lo que sea, llora. Y si llora toda la noche, le da lo mismo lo que le puede pasar a su papá, porque su corazón nace bajo la necesidad. Y sí, tenemos un principio en esta vida, pero ese principio es un principio que hay que cambiar de alguna forma. Es como si naciéramos como estaba el mundo, desordenado. No había luz por ningún lado porque no teníamos espíritu. Viajábamos, vivíamos bajo nuestros sentimientos, nuestro corazón. Éramos muy bonitos de pequeños. Y luego, según íbamos siendo mayores, íbamos dando cada vez más lata a nuestros papás. Tuvo que haber un principio, ¿verdad? En todos los que han sido rescatados por Jesucristo ha tenido que haber un principio. Y esto es lo que está contando Juan y es lo que cuenta Apocalipsis. Génesis. En el principio. ¿En el principio de qué? Mira, de nada te sirve haber tenido un principio si tú no tienes un principio con Cristo. Morirás en tu vida física como todos, pero el problema es que pasarás a la segunda muerte, muerte espiritual, separación de Dios eternamente. Y es un sitio de tormento chungo, no decían, bueno, estoy sin Dios, pero tengo fútbol, tengo mujeres, tengo bebidas, no, es un sitio chungo de fuego, de ardor, de ahí con los ángeles desobedientes pasando la eternidad. Es un sitio chungo. Si tú no tienes un principio con Dios. Ahora, ¿cómo es este principio? Porque yo no quiero.
cuando empezamos a tener un poco de lógica, cuando empezamos a darnos cuenta de que, ay, ¿qué pasará después de la muerte? ¿Me lo creo, no me lo creo lo que me están contando? Veo que todo el mundo se muere y sí, a veces nos cuentan historias, uy, un espíritu por ahí, uno que se murió y ha venido el espíritu y hay vida después, nos creemos eso más que esto otro. Y empezamos a tener preguntas y preguntas y preguntas. Uno desea, quiere, dice, uy, yo quiero salvarme. Y ahí la religión está puesta para traernos. Pero vamos a hacer caso de la palabra, no de la religión. ¿Y qué dice? Es la luz la que tiene la vida. Luz, vida, Zoe. La vida en espíritu que puede generar en nosotros el principio para vivir ya una vida eterna. Es decir, la reconstrucción, la nueva vida. Entonces el mundo está en tinieblas. El mundo está en tinieblas, no porque el mundo haya querido estar en tinieblas, porque el mundo estaba en tinieblas. Ese es el propósito de Dios. Nosotros estábamos en tinieblas no porque fuéramos malos. Éramos malos, sí, por las tinieblas. ¿Qué podía hacer el mundo? ¿Qué podías hacer tú para salir de esas tinieblas? Nada. Porque no teníamos vida. Teníamos bio, no zoe. Pero dice en el principio, antes de que tú tuvieras vida, en el principio, Él existía. Y ya en ese principio, no lo pone aquí, pero te lo digo, ya estabas en su mente. Y Él dice, voy a llevar la luz al mundo para traer esa vida. En el principio fue a través del verbo, la palabra, sea la luz. Y aquí está el verbo, la palabra, sea la luz. Y cuando viene la luz, ¿qué hace la luz? Lo que hace la luz es expulsar las tinieblas. ¿Eres tú quien expulsa las tinieblas? Es la luz. Las tinieblas no existen como tal. Las tinieblas, la oscuridad, no es algo físico. La oscuridad es la ausencia de luz. Nosotros, fuera de Cristo, estamos sin luz. No porque seamos sucios, no porque la luz no está en nosotros, porque por nuestra propia cuenta no podemos generar esa luz. Entonces la luz viene. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo tengo un cuadro. Cuando estaba haciendo el libro, pensando en la inauguración del libro, iba haciendo cuadros según los capítulos, 11 cuadros. Este, del principio, algún día voy a enseñar, para los que no lo conocéis. Es como una linterna que está alumbrando, ¿verdad? La luz alumbra y el resto de lo que está alumbrando es la oscuridad. Y en esa oscuridad se ven cucarachas. Tú no sé si lo has visto, ¿no? Tú vas por la noche con una linterna, enchufas en un sitio que hay muchos bichos. ¿Qué hacen los bichos? ¡Yu! Salen corriendo y se meten en la oscuridad. No quieren estar expuestos a la luz. Porque estando expuestos a la luz se ven que son bichos y pueden comerse los animales, se lo comen. Los bichos salen por la noche porque están más conscientes. Podemos salir y podemos hacer de las nuestras, ¿verdad? Y podemos... porque no nos ven. La luz, ¿qué hace? La luz viene a nuestra vida y cuando nos da la luz, los bichos tienen que marcharse. No los echas tú. En el nombre de Jesús, vete de aquí, Satanás. No. Es la luz la que echa la oscuridad. Ahora es cierto que la luz viene al mundo, a todo el mundo, y dice que hay algunas personas que amaron, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas.
de más adelante vamos a ver que la luz viene al mundo y los que no se exponen a la luz, se van de la luz. No quieren saber nada de la luz. ¿Para qué? Para que no se vean sus obras. Son malas, lo conocen. No quieren que vean lo que está haciendo y entonces huyen de la luz. No es un problema de que yo quiera venir a la luz, es un problema de que yo huyo. Rechazo la luz. Ahora, desde el principio, desde Juan 1 al 5, está hablando de que todo lo que está haciendo lo hace, ¿quién? Dios. ¿Quién es este Dios? Un ser increado. Un ser que no puede morir. No es que tenga poder para que no nadie le pueda matar. No puede morir. La naturaleza de Dios no existe ese concepto para Dios de la muerte. En Él solo hay un concepto de eternidad. Nadie le creó, nadie puede acabar con Él. Y ahora Él está viniendo al mundo. Se hace, el invisible se hace visible. Eso lo vamos a ver también, poquito a poco. El eterno se hace temporalmente. Muere, ¿verdad? 33 años. Como la canción de Julio Iglesias. 33 años nada más. Son media vida. Media vida. La suficiente como para entregarla para que podamos recibir la luz. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No escuches, por favor. Ya hemos estado estudiando Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Hemos estado estudiando Pedro, hemos estado estudiando Timoteo, Tito, Judas. No escuches. No escuches a estos que hablan de que Jesús no es Dios. Esos son cucarachas que corren de la luz a la oscuridad. Y desde la oscuridad dicen muchas tonterías. No escuches. ¿Qué paz puede venir que tú creas que Jesucristo no es Dios? ¿Qué paz? De momento tienes que tachar estos versículos. No vale para nada. Todo esto, aun la grilla de los testigos de Jehová está modificada para que nos demos cuenta de que aun modificándola sigue diciendo que es Dios. No hay posibilidades. ¿Por qué quieres razonar con una mente? No te toca razonar. Te toca disfrutar de quién es Dios y de la invitación que te está haciendo a pertenecer a eso. Entonces, bueno, el Evangelio de Juan nos va a mostrar que Jesucristo es el Cristo. Ahora, la palabra el Cristo, para algunos vas a ver que ellos dicen, sí, es el Cristo. Pero no tiene el referente. Es como decir, Elías era un profeta. Sí, Elías era un profeta. Y Jesús, el Cristo, otro profeta. ¿Ok? Hay algunos que tienen la connotación de que Cristo es alguien enviado por Dios que no tiene nada que ver con Dios. Es alguien con mucho poder dado por Dios, pero no es Dios. Y esto es un verdadero insulto, ¿verdad? Esto es decirle a Dios, ¡jo! Tú mandaste a otro para que hiciera tu trabajo. Cuando en realidad fue Él, la misma naturaleza, Dios mismo, el increado, el eterno, el Verbo, el Creador. Tú habla con alguno que creen en el Dios del Antiguo Testamento y vas a ver que todos estos atributos son del Dios, el eterno,
Yahvé, Elohim. ¿Este es Jesús? No, es el Hijo. No, él no es el... No, él es el Hijo. Es Jesús. Es la misma. No intentes entender, es la misma naturaleza. Es eterno, es increado, es el verbo, es el creador. Es Dios. Y se hizo hombre. Él, para salvarnos. Amén. Este era el principio con Dios. Wow. Decíamos que hay dos posiciones de poder acercarnos al Evangelio de Juan y vamos a estar constantemente repitiéndolos. Es probable que tú estés en dirección a recibir la gracia. Muy bien, gloria a Dios, no pasa nada. Todos hemos estado en ese proceso. Es mejor estar en el proceso de ir a recibir la gracia que no en el proceso de irte muy lejos de donde se recibe la gracia, creyendo que eres ya salvo, y eso es peor. Entonces, el Evangelio te ayuda. ¿Por qué? Porque ahora tú no tienes que... Toda la corteza de tu razonamiento puesto, de todo lo que has escuchado, tienes que dejarlo a un lado. Lo único que tú puedes hacer ahora es exponer tu mirada a la palabra y decir, sí, Señor, esto dice, esto es. No lo entiendo, ya lo sé. Es yo que tengo el Espíritu Santo. Bueno, pero ya no lo quiero entender, ya no me es conflicto. Yo ahora disfruto porque digo, ¿y yo quién soy para saber cómo es Dios? Pero pertenezco a Dios. Siervo inútil soy. ¿Por qué voy a querer ser yo el amo si soy el siervo? Es que me encuentro también porque he sido creado por Él. Yo no quiero ser Dios. Esto fue el problema que tuvo Adán y Eva. Seréis como Dios. Yo no quiero ser Dios. Yo sé quién soy y estoy muy a gusto. Porque es lo que Dios ha creado. Dios no ha creado. ¿Por qué yo voy a estar en contra de lo que Dios ha creado? Entonces, acompáñame, por favor, en este estudio simplemente a observar y afirmar. Ok, eso está diciendo. No te vayas a otro libro, no te vayas a otro evangelio, no te vayas a otro al Antiguo Testamento, no te vayas, simplemente observa. El testimonio de Juan a través de la inspiración del Espíritu Santo te está trayendo algo que te puede acercar a la posición donde Él te puede salvar. ¿Quieres realmente que Él te salve? Claro, a lo mejor estás diciendo, si yo ya estoy salvo, ¿para qué me va a salvar? Pero sin embargo dudas. Sin embargo, dentro de tu corazón y tu mente todavía te dirige a un estado de incertidumbre. Sí, tú crees porque tu corazón y tu mente te cree. Pero ¿hasta qué punto crees? ¿Hasta tal punto de que aunque tu mente y tu corazón te pongan lo contrario, sigues creyendo? Porque esto es el peligro. Que puedas estar sujeto a esa creencia y de repente la misma que te está haciendo creer esto te haga creer una cosa diferente. Si es tu corazón y tu pensamiento razonable a través de la razón el que está creyendo, ese mismo corazón y esa mente te puede desviar y caminar a otro lado. El corazón fluye por deseos. ¿Por qué entonces que tú estás creyendo que eres salvo, que eres de Dios, todavía tu corazón fluye y le estás dando la satisfacción, sabiendo que no es de Dios? Sí, arrepintiéndote todos los días, consciente de que lo vas a seguir haciendo porque tu corazón sigue queriéndolo y
Bueno, te has convencido de que es que como soy tan pecador no puedo dejar de serlo. Cuidado. La luz echa fuera las tinieblas. Si tú estás en la luz, tienes vida y las tinieblas ya no prevalecen en tu vida. No es que tú tengas el poder para echar las tinieblas, es que es la luz la que echa las tinieblas. Ah, pero a mí de vez en cuando me vienen tentaciones. Bueno, pero son de Él. Las está dejando, permitiendo Él, con un propósito, está edificándote, todavía no te conoces. Tú tienes que saber que tu mente y tu corazón todavía pertenecen a un mundo y por eso tienen que morir, porque si no, no moriría. Seríamos transformados como vamos a ser en la resurrección de los muertos. En seres de luz, donde ya no tendremos un corazón egoísta, carnal, perteneciendo a este mundo, una mente que está ahí reprobada, con un sentido, no, ahí estaremos cargados. Vendrá y haremos el antivirus, ¡guau! Quita todos los elementos de nuestro sistema y coloca un sistema cuántico. No tiene nada que ver con lo que hay ahora. Y aún mayor que cuántico. Un sistema de luz. Seres de luz. Ya no seremos seres de agua, con sangre. No, eso pasará. Ese sistema, ya no seremos humanos 2.0. Pasamos a ser humanos 7.777. Porque pertenecemos a Dios. Es una broma, ¿vale? En Él está la vida. Él es la vida. Él es la vida. Y se hace hombre. Se hace carne. Nace por una mujer. Pero lo que nace es la vida. Vemos a un hombre. Y vamos a estar viendo a un hombre, ¿verdad? Actuando como hombre. Anda, come, duerme, se cansa, llora. Pero tiene la vida. Lo que nosotros no tenemos. Porque Él es el eterno. Nosotros no somos los creados. Ahora nosotros tenemos que llegar a esa posición, el Evangelio, los que no están, ¿vale? Porque digo que hay que verlo de dos formas. El que está, uno lo único que puede hacer es disfrutar, decir, mamma mía, ¿dónde estoy? ¡Qué guay! Ahora estoy participando de esta luz, ahora estoy participando de la vida, porque esa vida que vino a la tierra viene a darme vida. Ahora yo tengo la vida porque estoy en la vida, estoy en Cristo. ¿Ok? Entonces, en Él está este es el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. En Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Amén. Bueno, ahora, claro, uno está escuchándome, está viendo esto, se emociona. ¿Sabe Dios la maquinación que está haciendo este? Está colocando ahí la estrategia, esto, lo que ha creído, vamos a ver cómo lo coloco, cómo lo utilizo, cómo. Y al rato viene el problema y empiezas a funcionar con la lógica del corazón y la mente. No, mira, tú lo que tienes que hacer es, toma esta razón prosaica. Tú ahora estás en este. Que no se te olvide, por favor, estos 5 versículos. Porque ahora
Tú no eres Doris, tú no eres Cherry, tú eres Damaris, tú no eres nadie de eso, tú eres Cristo. Tu vida está en Cristo. ¿Dónde estás ahora? Ahora estás con Él. ¿Dónde estás con Él? Él es el verbo, tú estás con el verbo. Él es el que está con Dios, tú estás con Dios. Si estás con Dios, ¿qué puede pasar? Ey, no, él no va a hacer nada, él me va a ver qué hago yo. Yo esto lo tengo que hacer yo solita, tengo que tomar yo las decisiones porque esto es un trabajo que esto lo tengo que hacer yo y... ¿Cómo? El creador del mundo, el que siempre ha existido, el que tiene la vida, el que es eterno, el que nos ha traído, nos ha agarrado, nos ha abrazado, nos ha dado la luz, nos deja ahí para que lo resolvamos nosotros. Ya deja de hacer y ponte a disfrutar de ver cómo lo hace él. El proceso es el mismo. Aquí viene el problema, aquí está la solución. El tiempo lo vas a tener que pasar igual. Lo pasas desesperado, desesperada, o lo pasas sabiendo de que estás en Dios. Esto es la fe, una certeza de lo que no vemos. ¿Tú ves a Dios? ¿Tú ves a Jesucristo? No, no lo vemos. Pero está. Es vivo en Él. El que creó todo, el que me creó a mí, ahora viene a darme vida. Es Dios dándote vida, aliento de vida. Lo muerto, lo inerte, lo absurdo, lo vano, lo que estaba, recibe la vida. Tú no puedes hacer nada, solo espera recibir la vida. Pero no corras para otro lado, no huyas de la vida. Amén. Bueno, hasta aquí, ¿vale? Vamos a parar aquí. Luego vamos a seguir